En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de l'amic Manuel Jorge. Ell és delegat de Juntes Locals de la Junta Central Fallera de València. Manuel Jorge, bienvenido. Moltes gràcies. Sona molt bé el títol. Manuel, explícanos, sobre todo para la gente que, yo me lo sé, pero para la gente que no lo sepa, la ínsula barataria que existe dentro de Junta Central Fallera, que se llama Delegación de Juntas Locales, ¿qué es y a qué se dedica? Pues bueno, ha habido diferentes definiciones. Desde algunos nos llaman el Ministerio de Asuntos Exteriores, en tono cariñoso, por supuesto, por las relaciones que tenemos con el resto de localidades donde se plantan fallas. Otros ni siquiera saben el porqué de esta delegación ni para qué existimos. Tienen dudas serias de la necesidad de tener esa delegación. Y bueno, sí que históricamente pues se vienen realizando pues una serie de cosas, ¿vale? Desde hace más de 30 años que existe la delegación de juntas locales como tal, pues un poco al servicio de las localidades de fuera de Valencia, como son los censos, la solicitud de recompensas y alguna cosa más. Y a partir de ahí, pues una serie de actividades que se implantaron hace años y otras que se han implantado en esta última etapa, en la cual pues se intenta poner en valor pues las fallas, como me gusta a mí decir, sin apellidos geográficos, independientemente de donde se plantes, pues intentar poner en valor. Pero bueno, sí que es cierto que es una delegación que cuesta mucho de entender y que hay gente que no la entenderá nunca. Pero cuesta, Manolo, cuesta en Valencia, porque la gente que somos de comarcas vemos con toda naturalidad que se convoque un concurso de baqueta, que se haga una muestra de teatro en diferentes sitios de la comunidad y que la Fallera Mayor de Valencia asista y que vosotros estéis ahí en el centro de la noticia. Lo vemos normal. Me has puesto tantas cosas seguidas que vamos a ver, lo vemos normal, me parece fantástico. De entrada, pues hay que pensar de que toda esta serie de actividades, siempre que salgan de la delegación de juntas locales, salen del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, de Junta Central Fallera, que es una de las trabas que con el paso del tiempo pues nos hemos ido encontrando, y con el tema de las licitaciones de la Ley de Contratación del Estado y todo esto, pues cada vez se complica más. Y bueno, tú dices que lo veis con naturalidad en las comarcas o se ve con naturalidad, pero bueno, simplemente digamos que se ve, ¿vale? Tampoco es que interese demasiado toda esta serie de cosas. Te estoy hablando hoy desde la perspectiva de que estamos acabando esta legislatura y ya son 2, y tanto el amigo Ferran Martínez como yo y el resto de compañeros pues llevamos ya 8 años en la delegación, y un poco pues por hacer balance de lo que han sido estos 8 años, en los cuales pues sí que es cierto que se ha avanzado bastante, pero bajo mi punto de vista no se ha avanzado lo suficiente. Y aunque tú digas que se ve con cariño, pero tampoco implica demasiado. Al final los falleros de comarcas están a lo que están, los falleros del Capicasal están a lo que están, los falleros de Valencia les interesa poco o nada lo que pasa más allá de la V30, y los falleros de las comarcas pues en general cada uno va a lo suyo. Bastante tienen con sus comisiones, sus presidentes, sus corporaciones municipales, para tener que marearse demasiado con lo que sucede pues más allá de los límites de su término. Tú lo has dicho, que los falleros tanto en Valencia están a lo que están y en comarcas estamos a lo que están, pero hay una cuestión importante, y es que para todos, tanto los de Valencia como los de comarcas, la figura de la fallera o las falleras mayores de Valencia siempre son y serán un icono que todos y todas las queremos tener cerca, las queremos, no sé, eso
por mucho que políticamente se haya dicho pues que no tiene que ser así, que todas las falleras mayores son iguales, lo de la fallera mayor de Valencia es que es otro mundo. Vamos a ver, un amigo común nuestro, tuyo y mío, me decía que la fallera mayor, la figura de la fallera mayor de Valencia se convierte en algo muy grande cuando sale de Valencia. Eso, meditándolo y con la experiencia de estos 8 años, te das cuenta que es totalmente cierto. La fallera mayor de Valencia, yo a veces incluso me atrevo a decir que es la fallera mayor de todos los valencianos. Igual que de alguna forma pues todas las localidades tienen su patrona, pero de alguna manera la Mare de Déu de Desemparats, pues de alguna forma es la Mare de tots els valencians. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber, primero, hay que entender la agenda de la fallera mayor de Valencia, ¿vale? Que es otra de las cosas que a mí me preocupa en este momento, que estamos en pleno Congreso Fallero, y es que parece que no, por lo que me llega, no hay demasiada intención de modificar lo que es la figura de la fallera mayor de Valencia y de las Cortes de Honor. Como sí que Alicante ya fue un avanzado en este tema y hay muchas juntas locales, ahora me viene Denia, por ejemplo, y alguna más, que ya manejan a la perfección lo que es la figura de las falleras mayores y lo que es la figura de la Corte. Te lo vengo a decir porque si se dotara a las Cortes de Honor de la relevancia que debería de tener, pues la agenda podría ser mucho más extensa y podría llegar a muchísimos más pueblos de lo que le hace. Dicho eso, pues también tiene que haber voluntad por parte de la directiva en cuestión del momento determinado de Junta de la Fallera en que la fallera mayor de Valencia salga más o menos de lo que es la ciudad. Es complicado porque también es muy cuestionable a qué actos debe de asistir la fallera mayor de Valencia, tanto en la ciudad como fuera de ella. Es un tema que da para mucho. Yo he intentado gestionarlo no es la palabra, intentar implicarme en esa agenda de la fallera mayor de Valencia y siempre la recomendación ha sido no te metas en ese charco porque al final saldremos salpicados. Y dicho eso, pues todas las falleras mayores de Valencia son fantásticas como todas las de el resto de localidades. Yo me empeño muchísimo que cuando asistimos a algún acto, que sí, que es la fallera mayor de Valencia, pero cuando está la fallera mayor de Torrent, la fallera mayor de Sueca, la fallera mayor de Gandía, ojo, porque tiene que tener la misma trascendencia y el mismo trato y el mismo cariño que la fallera mayor de Valencia. Y a veces son las propias juntas locales las que no realizan bien su trabajo de protocolo. El protocolo es algo que yo insisto todos los años, es decir, o haces bien el protocolo o no hagas protocolo. Porque si lo haces mal, caes en unos errores tremendos y de bulto que se te ve el plumerito. Y en algunas poblaciones pues pasa esto. Manolo, ¿tú has notado un cambio sustancial desde que empezaste a trabajar en la delegación a fecha de hoy? Es decir, ¿cómo has notado ese cambio? Nosotros, yo ahora lo que más medito es los compañeros que nos precedieron, ¿vale? Un gran fallero como fue Rafa Juan, que fue durante 25 años delegado de juntas locales. Cuando se iban tristes, se iban y siempre me quedará aquella imagen de aquella gente que había estado durante muchos años entregado a eso tan raro como son las juntas locales dentro de que uno no deja de ser fallero de la ciudad de Valencia. Y recuerdo una frase que Rafa Juan pronunció cuando se marchaba, que es no os harán ni caso. ¿Sabes? Y bueno, Ferran ya sabes cómo es un tío fantástico, para mí es el maestro auténtico en todo esto y arrancamos y dijimos Ferran Martínez, al que desde aquí le deseo toda la suerte del mundo en todo ese proceso que está pasando con la enfermedad de la vista. Seguro que porque sí. Quiero tenerlo ahí sentado muy pronto porque posiblemente podíamos darle... Los falleros somos muy dados a dar títulos honoríficos, pues el ideólogo de las fallas podía ser él. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, somos muy dados a dar títulos, pero es otro de las asignaturas pendientes que tienen las juntas locales, ¿eh? Yo, y me he saltado el tema, luego si quieres volvemos. Sale. Si te fijas en la ciudad de Valencia se reconocen mucho más las labores de ciertas personas que en las propias juntas locales. De hecho, ahora con la mesa de negociación de sanidad, en la cual Ferran ha participado y yo personalmente también,
pues sí que se han recibido diferentes nombramientos honoríficos y tal, pero sí que, por ejemplo, yo a veces pienso y digo, vamos a ver, la figura de Ferran Martínez, macho, es que debería en cada plaza de cada pueblo que planta falla debería tener una estatua ecuestre o un paso doble o algo. Y sin embargo las juntas locales en ese sentido están en deuda con Ferran Martínez, bueno, y con otras personas que han trabajado por las juntas locales. Yo creo que es un tema que hay que hacernos ver. Y volviendo a la evolución que estábamos hablando, a ver, nosotros irrumpimos con fuerza, irrumpimos con gana. En aquel momento había una determinada directiva que apostó por nosotros y es cuando nace todos esos sueños mágicos del Teatre Faller, el Teatre está fora dels Pobles, els Playbar, la Champion, la Gala de los Unos, que muchas de las cosas han cogido arraigo, ¿vale? La Gala de los Unos, antes la Gala de los Unos, o sea, la Gala de Valencia no se llamaba la Gala de los Unos. Lo de la Gala de los Unos nació en las juntas locales y ahora incluso la Gala de la Junta de los Falleres se llama la Gala de los Unos, porque pensábamos que es muy difícil poner en valor a la gente que planta fallas más allá de la ciudad, ¿vale? Los artistas de renombre no les apetece plantar fuera de Valencia a no ser que sea por suculentas cantidades de económicas que les interese por el tema de mantener el taller. Potenciamos eso e hicimos el Teatro Romano de Sagunto, inauguramos la muestra, hicimos una serie de cosas que bueno, se han mantenido pero no han cogido la dimensión que nosotros pensábamos que deberían de coger. La propia pelota valenciana que tú decías, nosotros decíamos, vamos a ver, pero ¿dónde se juega pelota? Si la pelota se juega en los pueblos, si en Valencia, con todo el cariño de todo lo que ha supuesto, lo que supone el campeonato de pelota de Junta de la Fallera, pero lo de los pueblos pensábamos que era tal. Y hoy en día lleva 6 ediciones el Fallers de Baqueta, pero si te fijas en la participación, aun siendo muy importante, pero se echan de menos a muchas localidades donde se juega a pelota. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros, vale, esto se ha cogido, está muy bien, pero nos damos cuenta de que las juntas locales siguen a lo suyo y van a tal. Y quieren de Valencia lo que quieren. Y quieren, como tú decías, la visita de la Fallera Mayor, a ver si puedo ir a la mascleta del balcón del ayuntamiento y la DIPU y no sé cuántos y poco más, ¿vale? Luego sí que es verdad que se enfadan, ¿no? Es que la DIPU le ha dado dinero a la Junta de la Fallera, que ese dinero para los pueblos, acuérdate la polémica famosa que Alcira fue de las que movió mucho ruido. Sin embargo, luego estamos viendo que la DIPU está plantando en localidades donde no se hacen fallas para ayudar a los artistas falleros, pero sin embargo la ayuda, ojo, tampoco se critique la medida, no voy a entrar a valorarla, pero sí que es verdad que ya las juntas locales no han aparecido, ¿no? Para decir, oye, que estamos aquí. En resumen, han pasado 8 años y hemos avanzado en algo, pero no, ni muchísimo menos toda esa idea que nosotros teníamos de las fallas de Benicarló a Elda, tal, incluso todas estas propuestas políticas que han aparecido en los últimos tiempos, que llevábamos ahí, que si quieres también podemos comentar algo de ellas, si te apetece y si no. Sí. A ver, tú has dicho que evidentemente las juntas locales pusieron la pica en Flandes, que si tal, que si Junta Central Fallera se le habían dado 150.000 euros en aquel momento, que pasaba, que bueno, y enarbolaron una bandera que quizás no era la adecuada. No era la adecuada, porque en todo caso tú no vas a un sitio a decirle, oye, que le has dado a este, quítaselo y dámelo a mí. Claro. No, se lo has dado a ese, vale, dámelo a mí también. Eso es lo mejor. Claro, en aquel momento aquel hombre pidió y le dieron, pedid y se os dará. Claro. Y fue hábil. Pero para que ¿sabes que se lo le que pasa? Quizás tengo muchos amigos en el mundo de las fallas y quizás con esta pregunta a lo mejor voy a hacer algún enemigo. Lo siento, pero hay que decir la verdad. Quizás sea porque el famoso G8 no es un sistema de trabajo, es un sistema de cenas y lucimiento. Creo que ni eso. Ni eso. Vamos a ver, le tengo muchísimo cariño a las 8 localidades que forman parte del G8. A todas, Arenia, Alcira, además, a todas, me parecen 8 juntas locales fantásticas, pero lo que es evidente que el G8, más allá de un tema de relaciones públicas entre las juntas locales y entre las falleras para intercambiarse las fotos, es algo parecido. Yo siempre, con honrosas excepciones,
Pero yo siempre he dicho que las agrupaciones de Valencia eran delegaciones de festejos de las falleras mayores, Claro. de las comisiones. O sea, era algo que durante muchos años, sí que es verdad que hoy en día ha cambiado, la Inter está mucho más fuerte de lo que estaba y de hecho ejerce mucho poder dentro de la fiesta y tal. Y Pero porque la interagrupación de cuando de Pepe, Valencia. de cuando Pepe Monforte ahora no tiene nada que ver. Por eso te quiero decir. Pero sí que de alguna manera dentro de las propias agrupaciones sigue existiendo ese sentimiento, ese sentir de, pues eso, de colegueo, de amistad, de chermanor, que está muy bien. Y el G8 es básicamente lo mismo. O sea, yo no conozco que el G8 haga algún tipo de actividad conjunta Ni en este propuestas, momento. ni nada. Y luego hace una cosa mala. Es decir, es como decir, el G8 es que es un grupo cerrado que no dejamos entrar a nadie. Vamos a ver, abrir el G20, el G25, que trabajen todos por la fiesta. Porque a mí no me parece mal que entrara. Lo que pasa, claro, es un tema que es de ellos y lo deben de ellos, decidir claro. ellos. Nosotros, la posición que Junta Central Fallera ocupa con respecto al G8 es de buena relación, de cordialidad, de amistad. Claro. Y es fantástico, pero exactamente igual que con las comarcales que han ido apareciendo, ¿vale? La comarcal del Horta Sud, la comarcal del Camp del Túria y el Horta Nord, que se creó hace poco, al final tienen poco contenido, ¿vale? Tienen Sí, poco sí. contenido. Porque al final creo que lo que necesitamos más que un G8 es un G65 o un G114. No, ¿Vale? lo que- ¿De lo- qué forma le damos? sí, ¿Cómo lo lo- damos? Eso tiene que ser Junta Central Fallera, es otra de las preguntas siempre. Aquí- ¿Junta Central Fallera es la que tiene que liderar ese movimiento? No. ¿O Junta Central Fallera es una junta local más, como nos gusta decir a veces? Mira, Somos el hermano mayor, somos el padre, no, realmente somos las colonias, o sea, viajamos a colonias cuando salimos a los pueblos, como también o a se las- dice, o y a a las veces se ha dado la Galias. sensación, y a veces ha sido realidad, Claro. que ha habido quien ha ido a una localidad pensando que iba a tierra conquistada. O sea, es que es un tema Sí. que da para mucho y es apasionante y además es muy chulo. O sea, Sí. ¿eh? Sí. A colación de este tema, ya te digo yo que Junta Central Fallera no sería la adecuada para adoctrinar a todo este sistema, porque lo que sí que se crea o debería crearse es un órgano ¿vale? que aglutinara ¿Vale? que sí a todos los municipios que plantan fallas, a todas las juntas locales, Bien. todas. Evidentemente sé que se está avanzando en alguna cosita de estas por parte de la Consellería. Se ha anunciado. ¿Está avanzando? No, se ha anunciado. Se ha anunciado. La consellera Raquel Tamarit, que además es de Sueca y fallera la Falla Sucro, y muy buena gente, en su discurso de investidura de toma de posesión, dice que va a crear un organismo en el que igual van a estar representadas todas las fallas. Vale, la seguiremos. Lo dice. Bien, O sea, la seguiremos, a ver, Manuel. nosotros en una comida informal, cuando Raquel todavía no era consellera, ni muchísimo menos, ni nadie se lo esperaba, creo que ni ella misma, le hablamos de esto y ella le apasionó la idea. Toma posesión y automáticamente lo anuncia. Detrás, creo que Chimo Puig también dijo algo. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Vienen elecciones en mayo. ¿Tú crees que llegaremos a montar eso? Luego, ¿quién lo monta? Los que están gobernando. Y dentro de los que están gobernando, ¿quién lo monta? ¿Lo tiene que montar el PSOE? ¿Lo tiene que montar Compromís? Y dentro de Compromís, ¿qué parte de Compromís? O sea, al final, Miguel Ángel, yo estoy convencido que no se va a montar. Estoy convencidísimo. Y eso que está la defensa del patrimonio, otra cosa que no termina de... Sí, ahora te preguntaré sobre eso. Ahora te preguntaré Bueno, porque- pero vale, no se va a montar. Yo estoy convencido de que eso... Y si se va a montar, es que el otro día me decía una persona que está muy metida en política, es que están diciendo que queremos montar un chiringuito. Bueno, pues si te ha llegado que queréis montar un chiringuito, a lo mejor es que es verdad. Un chiringuito, yo que no entiendo poco o nada de política, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar una entidad que en mayo la vamos a tener que cambiar porque va a haber otro resultado electoral. Yo, fíjate si soy ingenuo, que pensé cuando la mesa de negociación con la Consellería, creamos tal grupo ahí, tan potente y tan bien, que yo pensaba que esto iba a ser el embrión de todo esto. Pero claro, cuando al final acaba, yo recuerdo que le dije perfectamente a Guillermo, al presidente de la Inter, Guillermo, tú eres la persona idónea para liderar esto. O sea, Valencia tiene que abrir en este momento la mirada hacia todos los pueblos. Y en este momento tú tienes carisma, tienes apoyo, tienes capacidad. Ojo, Guillermo, porque es el presidente. Sabes que estaba Miguel Prín también ahí. Sí. Para poder liderar esto.
yo lo veía tan sencillo como decir, es la interagrupación de fallas, sin el Valencia. Y si tiene que haber una vicepresidencia de juntas locales, que la haya, en fin, era cuestión de darle forma. También me di cuenta que a Valencia no le interesaba eso. Claro. Ni en la propia Inter, recuerdo en la asamblea de Alboraya que vino Guillermo, o sea, para mí era un hito que el presidente de la Inter... Ni a la misma consellería quizás le interese eso. Ya es que a mí me hablan de que si luego entran los de Semana Santa, que si entran los del BOU, que si entran los... Yo ahí ya todo eso me pierdo, Miguel Ángel. Pero que lo que tengo claro que yo, por un momento, pensé que de la mesa de negociación iba a salir esa entidad. Bueno, me quedan 5 minutos de entrevista y te voy a hacer una pregunta. Claro, porque yo siempre lucho contra el tiempo. ¿Se trabaja bien en preservar el nombramiento de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, que nos llenamos la boca diciendo que somos patrimonio, que esto es la UNESCO, que aquí hay de tal? ¿O por el contrario solo valió para hacerse la foto los políticos el día este? Bueno, y a mí me valió porque vino Pepet a plantar en las Torres de Serranos, en la falla que Juanjo García hizo de Vareta, y para mí me quedo con eso del patrimonio. Y de aquella tarde que estuve codo a codo con el mestre Pepe plantando. Más allá de eso, pues ¿qué quieres que te diga? Y el otro día en mi pueblo tocaban las campanas y dije, mira, esto es patrimonio también, porque los chicos las tocan a mano y las han declarado. Que sí, que está muy bien, pero estamos viendo que el patrimonio no engancha. No engancha, ni ha enganchado, ni me da la sensación que enganchará. Con todos mis respetos a las personas que se pegaron en el curro. En pandemia, que yo lo he dicho muchas veces y en muchas entrevistas, los pilares básicos de la fiesta, que estaban refrendados en todos esos informes, fueron los primeros que se fueron al suelo. Los primeros que cayeron. Bueno, la literatura festiva aguantó un poquito. Vale, bien. A malas penas. Pero aguantó, tú eres conocedor de eso. A malas penas. Y el tema asociativo también, aunque fuera por Zoom, también, pero el resto no. O sea, a mí me sorprendieron muchísimo las sociedades musicales. O sea, cómo se desmoronó aquello. O sea, se cayó, se fue al suelo, sí, pero totalmente. Sí, yo no sé, al final, bueno, pues somos patrimonio, yo no sé si esto es para toda la vida o habrá que ir año a año reforzando, que también se va a tener que hacer en la defensa del patrimonio, porque mira los de Elche, mira tal. Claro, es que al final, no sé, sí, igual lo de Elche es más sencillo. Bueno, la pregunta final, ya, te digo, vamos a ver. Tú eres de Junta Central Fallera, de la falla Sánchez Bergón. ¿De los Bergones? Sí. Bergón Turia. Primero soy de la falla Sánchez Bergón, y por ese orden. Y luego, en este momento, estoy en Junta Central Fallera. Vale. Pero fallero soy de la Sí, falla para Sánchez ser de Bergón. Junta Central tienes que ser fallero. Sí, pero bueno, aparte de corazón, también soy primero de Sánchez Bergón. La familia, el trabajo, llegas a todo, ¿no? Yo en una asamblea les pedí por favor a la gente que me dejaran vivir, ¿no? O sea, que llegaba un momento que no podía ni trabajar. Hubo presidentes de juntas locales que no lo entendían. O sea, es tal la disponibilidad que requiere una cosa así, que es para hacérselo pensar. Es para hacérselo. Lo que pasa es que luego al final te compensan ciertas cosas, ciertas actitudes, es como todo. Es como la docente que está todo el día peleando con los nanos y hoy, porque es Navidad, hay un niño que le lleva un paquetito de bombones y con eso te das por pagado todo. Pues esto es lo mismo. O sea, esto al final dices, esto no puede ser, pero no sé, un amigo, un abrazo, un tal, te compensa absolutamente todo porque al final somos falleros y los falleros somos así. De todas maneras, perdona, mi madre siempre le decía a mi padre, tú no ves de la falla que no ves Cabrechat, ¿vale? O sea, que al final siempre el subir de la falla es subir cabreado, ¿no? Y se puede extender a juntas locales, a juntas de la fallera, sí, a todo. Manuel, Jorge, como siempre, un placer escuchar a una persona que habla con criterio de la fiesta, con mucho criterio, y a una persona abnegada en el trabajo de la fiesta. Seguiremos llamándote, seguiremos reclamándote tu verborrea fallera. Eso espero, además estoy aquí contigo siempre súper a gusto, ya lo sabes. Perfecto. Manuel, muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. Muy bien, buenas tardes a todos. Y a todos ustedes decirles por mi parte que para mí hablar de fallas no es trabajar.
hablar de Fallas es tener el sentimiento de una fiesta a flor de piel y que encima me sale por la boca.